Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy queremos iniciar este programa por enviar un saludo y una felicitación al señor magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien asume la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. También hacemos un saludo especial al señor magistrado Mauro Chacón, quien finalizó su periodo. La Corte de Constitucionalidad es uno de los verdaderos pilares de nuestra democracia y por lo tanto creemos que con la capacidad profesional de los distinguidos magistrados Pérez Aguilera y Chacón, así como los otros miembros de la misma, serán un garante de nuestra democracia. Felicitaciones por este nombramiento. También, desafortunadamente, pues tenemos que mencionar el terrible hecho sucedido en Boston durante la tradicional maratón y expresar nuestra solidaridad al pueblo y al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ante el hecho acaecido. El camino para la paz no se construye con bombazos. Desafortunadamente, todavía hay elementos que están en esa línea. Ojalá que siempre prevalezca sobre la violencia la búsqueda de soluciones pacíficas y la búsqueda de una verdadera función democrática. Esta noche tengo el gusto de que me acompañe un invitado que ha estado con nosotros en repetidas ocasiones y siempre que hemos tenido el gusto de que nos acompañe, pues ha sido muy contributorio y hemos aprendido mucho de sus experiencias. Esta vez nos acompaña el licenciado Rodrigo Ponce, quien es ya por ustedes muy conocido y quien ahora ha sido nombrado para representar a nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala como su representante titular en la Junta Monetaria. Así que le damos la bienvenida. Gracias. Estimado licenciado, muchas gracias. Qué gusto que esté con nosotros y pues tiene usted una muy importante representación ante la Junta Monetaria. Pues buenas noches. Gracias, doctor Arredondo. En efecto, recién he sido designado y recién he tomado posesión de la delegación titular de la Universidad de San Carlos ante la Junta Monetaria, que es la máxima representación y el máximo órgano de la dirección de la política económica de este país. Muchas gracias, licenciado. Yo creo que, aunque tenemos todos un concepto de la Junta Monetaria, le voy a pedir al licenciado Rodrigo Ponce que brevemente nos comente sobre cómo se integra la Junta Monetaria y cuáles son sus funciones específicas. La Junta Monetaria está constituida según lo ordena el artículo 132 de la Constitución Política de la República. La conformamos 9 personas. Está el ministro de Economía, el ministro de Finanzas y el ministro de Agricultura por parte del sector público. Está el presidente del Banco de Guatemala y el superintendente de bancos por parte de la entidad autónoma que dirige la economía del país. Está un representante del Congreso, un representante de los empresarios de las cámaras empresariales del CACIF y un representante de la Asociación de Banqueros. Ahí van 8 y complementa a la Junta el representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que para este efecto es su servidor. Y la Junta Monetaria, pues como ya lo mencioné, es la máxima entidad que dirige la economía de Guatemala. Básicamente trabaja en 3 aspectos, que es el monetario, el cambiario y el crediticio. El monetario se refiere a los billetes y monedas en circulación, a emisión de moneda, a retirar moneda. El cambiario se refiere específicamente al tipo de cambio del quetzal con respecto a otras divisas. Para nuestro expertise y la razón de la economía de Guatemala es el dólar. Y el crediticio se refiere a las tasas de interés que rigen en el mercado. De estos componentes pues, se derivan decisiones que afectan la inflación, afectan la competitividad, afectan los criterios para generar nuevas viviendas, para generar nuevos mercados, etcétera, etcétera. Podríamos decir, licenciado, que si la economía de Guatemala está mal, podemos echarle la culpa a la Junta Monetaria. A mi criterio relativamente sí, porque es la entidad que toma las decisiones a aplicar. Y entonces es donde se hace necesario la responsabilidad y la participación de personas
que estén comprometidas porque son políticas de Estado, no son acciones de gobierno, que son dos cosas totalmente diferentes. Y una acción de Estado se tiene que ver en sus efectos de corto y mediano plazo, pero en su permanencia de mediano y largo plazo. Por eso la economía debe de ser estable y no solo podemos ver en Estados Unidos. Ahí puede haber un partido republicano, un partido demócrata, que el presidente del Tesoro y la política económica va a ser difícil que se cambie. Ahora, obviamente, mucho del sentir de la gente es de que la Junta Monetaria es muy pasiva o se deja manejar, aunque aparentemente suena independiente, pues muchas veces se comenta en algunos medios de que la Junta Monetaria o es pasiva o no tiene una posición más fuerte. Sí, y otro comentario que se hace es que tiene previamente pactados compromisos. Entonces, cuando uno mira la integración de la Junta, lógicamente economía, finanzas y agricultura tendrán que llevar la voz de cómo el presidente de la República enfoca la economía. El Congreso, pues, es una representación, porque el Congreso aprueba al final de cuentas la emisión de moneda, aprueba el presupuesto del Estado, aprueba la deuda pública, ¿verdad? Los banqueros son los que realmente administran la liquidez y el sector empresarial, pues, es el que trata de medir la productividad del capital para generar un empleo. Y entonces la función neutra, por así decirlo, de la Universidad de San Carlos es bien importante porque como uno no tiene compromisos con el Estado y uno no tiene compromisos políticos ni compromisos económicos con el sector privado, entonces es cuando a uno le permite entonces llevar y proponer medidas eminentemente técnicas. En este caso yo pues voy a ir a aprender a la Junta Monetaria, a pesar de que soy economista y me he preparado para este cargo durante mucho tiempo en mi vida, pues uno siempre aprende algo nuevo. Y en este caso, pues yo estoy presentando una serie de puntos para reactivar la economía de Guatemala, que creo que es importante. Ahora, por ejemplo, licenciado, hemos escuchado de que hay una gran inquietud en la universidad porque, pues, de acuerdo a la ley, debe recibir no menos del 5% del presupuesto. Sin embargo, pues lo que se ha expresado tanto en esta oportunidad como en gobiernos anteriores es que realmente no está recibiendo la universidad los fondos suficientes. ¿Es así? En efecto, fíjese que según mi criterio personal, según mi enfoque, la Junta Monetaria, la participación de la universidad en la Junta Monetaria es vital para que se cumpla la entrega del 5% constitucional. Y es vital porque a mi criterio es tan importante como la representación de la universidad ante la Corte de Constitucionalidad o la representación de la universidad ante cualquiera de los 70 cuerpos colegiados en donde la universidad tiene un representante. Y es importante porque el presupuesto de la Nación emana de la Secretaría General de Planificación Económica, donde previamente los consejos de desarrollo han dado el listado de obras geográficas. La universidad tiene un representante ante los consejos de desarrollo. El presupuesto pasa de Segeplan a la Dirección Técnica del Presupuesto. De la Dirección Técnica del Presupuesto pasa a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República y de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda pasa al Pleno del Congreso. Pero dentro de todos esos componentes, los presupuestos que se han venido arrastrando por parte del Estado tienen como mínimo un 40% de deuda pública. Y la deuda pública se autoriza previamente en la Junta Monetaria, antes que el Congreso de la República la apruebe. Aun cuando el Congreso sea un ente soberano, necesita previo el visto bueno de la Junta Monetaria. Por eso, una participación técnicamente sustentada en función de la universidad, apoyando su criterio a favor o en contra de un nuevo endeudamiento en el país, es importante para que el Estado o el gobierno de turno cumpla con el compromiso de Estado de trasladar el presupuesto a la universidad, porque la Constitución dice no menor del 5%. Lo que sucede es que no se ha dado ni siquiera ese 5%. Ahora, por ejemplo, usted mencionaba esto, pero entendemos que la deuda pública en este momento
es casi el 25%, para el servicio de esta deuda es un 25% del presupuesto nacional. Sí. Ahora, hemos oído también de que existe idea de hacer nuevas letras de tesorería, es decir, de aumentar este endeudamiento. Y sin embargo, por otro lado, también cuando vemos el grado de ejecución del presupuesto, vemos que la ejecución presupuestaria es muy baja. Entonces, ¿en dónde pega el hecho que se quiera endeudar más al país, más allá de lo que ya está, y que por otro lado la ejecución del presupuesto es muy baja? Todos los días sale publicado en los medios de comunicación, así como sale el tipo de cambio, salen algunos indicadores económicos. En la publicación del lunes 15 de abril, en la sección económica de uno de los principales matutinos del país, se mencionan los componentes de la deuda pública de Guatemala, tanto interna como externa, y habla de 104,000 millones de quetzales, o sea, 104 millardos, de los cuales 49 millardos o 49,000 millones son por deuda pública interna y 52,000 millones son por deuda pública externa. Eso, cuando uno mira la entrevista que se le hizo al presidente del Banco de Guatemala en ese mismo matutino, el presidente del Banco de Guatemala explica que ya la relación de deuda es que por un quetzal que está manejando la administración pública ya se debe 2.5 quetzales. Y entonces no es de extrañar que cuando uno revisa las páginas públicas que tiene el sistema de contabilidad integrado que se llama SICOIN, en donde está lo aportado contra lo ejecutado, pues el gobierno central y sus entidades descentralizadas y autónomas no han ejecutado más allá de un 15%, pero los servicios de deuda pública se han ejecutado por encima del 25%. Lo que quiere decir es que aproximadamente los componentes de la política fiscal que capta y distribuye están encaminados a la deuda externa en lugar de a medir la eficiencia de la ejecución del presupuesto. Bueno, pues yo creo que eso es lamentable, ¿verdad, licenciado? Sí, porque lamentable. Definitivamente... Y tal vez... Sí, por favor. Sí, y tal vez ahí es donde es importante, porque el ministro de Finanzas pretende llevar una iniciativa para endeudar al país por 2,000 millones de quetzales más, o sea, 2 millardos en letras de tesorería. Y la letra de tesorería la busca porque él justifica la deuda para gastos de funcionamiento del año 2013. Entonces, según mi criterio, no está bien claro el panorama porque quiere deuda de corto plazo para gastos de funcionamiento de 2013, pero el sistema de contabilidad integrado dice que no han ejecutado más del 15%. Claro, pero imagínese, licenciado, verdaderamente, si tenemos una economía en la cual el 25% de todos los ingresos del presupuesto son para cubrir el servicio de deuda, yo creo que estamos, como decimos acá, enjaranados ya en este momento. Y por eso es la pregunta un poco sobre esta responsabilidad de la Junta Monetaria, porque usted nos comentaba que antes de que pase al Congreso tiene que ser aprobado por la Junta Monetaria. Así que yo creo que ahí va a haber que hacer cambios, licenciado, y va a haber que tener posturas un poco más firmes. Ahora, yo sé, he comentado con usted de algunas medidas que usted considera convenientes para reactivar nuestra economía, porque al final no importa de dónde salga, pero el gobierno no genera ni un centavo. Entonces, si la economía nacional está deprimida o está baja por múltiples factores, obviamente no salimos adelante. ¿Qué propuestas usted tendría para medidas que reactiven nuestra economía, que nos ayuden a trabajar y a producir más? Fíjese que la gente que nos está viendo ahorita tiene que tener presente que Guatemala es la economía más grande de América Central y el Caribe. Sin embargo, siendo un país rico, tenemos un índice de pobreza alto. El índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dice que la economía de Guatemala, la gente pobre está por debajo de los $2 diarios. Si yo llevo una lista teniendo en mi mente la utopía de reactivar la economía de mi país, yo esperaría que en un año nosotros pasáramos de $2 a una línea de $9 en pobreza. Y tal vez explicándole, la primera medida que yo estoy proponiendo es que el sector eléctrico sea asesor de la Junta Monetaria. No puede ser miembro porque habría que cambiar la
la Constitución. Pero ¿por qué yo propongo que el sector eléctrico esté sentado en Junta Monetaria? Porque en los últimos 15 años el crecimiento del Producto Interno Bruto del país ha sido directamente proporcional al crecimiento del sector eléctrico del país. El otro elemento que hay que considerar es que yo estoy proponiendo la transformación del crédito hipotecario nacional, que es el único banco del Estado que no ha quebrado ni ha cerrado porque fue aprobado por un decreto del Congreso. Sin embargo, yo creo que el banco se podría reconvertir para que se especialice en dar créditos de franquicias. El otro elemento es la... Le voy a hacer una pregunta acá, licenciado, porque no puedo resistir a hacerla. El crédito hipotecario se ha caracterizado aparentemente, por todo lo que se oye y se dice, por ser bastante ineficiente. Sí, bastante. Entonces, ¿por qué vamos a transformarla y cambiarla hacia otra línea si es una institución ineficiente? ¿Es necesario que siga existiendo? Si un decreto la creó, puede ser que otro decreto la cierre. Pero ¿por qué seguir nosotros manteniendo instituciones que no funcionan como debería de ser? Fíjese que lo que sucede es que el crédito hipotecario es un banco que en su momento fue hasta pionero de servicios financieros que no tenían los otros bancos. No cerró o ha sido ineficiente por las políticas de los políticos que han llegado a dirigir el banco, ¿verdad? Porque lamentablemente es el presidente quien nombra al presidente y vicepresidente y a los delegados de las juntas directivas, porque exactamente igual participa en la junta directiva del crédito el delegado del ministro de Finanzas, el delegado del ministro de Economía y el delegado del ministro de Agricultura. Y participa únicamente por el sector privado un delegado de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Entonces el crédito no logró desarrollar su fin, que era financiar hipotecas. Y ahí es donde viene mi otra propuesta. Yo quisiera proponer que por lo menos un 30% de los recursos financieros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se inviertan en cédulas hipotecarias en este país, que la cédula hipotecaria es una figura que está en el Código de Comercio y si se invierte en la cédula hipotecaria, entonces se desarrollaría el departamento de FHA, que es Fomento de Hipoteca Asegurada, en los 18 bancos del sistema. Y es una medida que utilizó Chile en su momento para desarrollar la vivienda. La vivienda le da a usted propiedad. Entonces tenemos un nuevo segmento de propietarios y estamos invirtiendo a una nueva clase media en 180 meses plazo. Pero lo quiero regresar un poquito al crédito hipotecario nacional, porque si es ineficiente, está politizado, ¿por qué lo vamos a pasar de una función que en su momento tuvo un lugar histórico y lo vamos a pasar ahora a financiar franquicias? Cuando mire, la verdad que la banca privada lo puede hacer y lo hace mejor. ¿No sería mejor tomar decisiones y decir, esta no sirve, no funciona y cambiémosla? El problema que yo miro es que fíjese que cuando uno mira en el SICOIN, por ejemplo, hablemos del Bambi. El Bambi ya no existe, pero existe en el presupuesto. Hablemos de Indeca. Indeca no existe, pero existe en el presupuesto. Y tienen montos asignados. Igual Guatel, igual la Portuaria de Champerico. Entonces, les asignan un presupuesto. Entonces, el Congreso de la República tiene que derogar las instituciones. En la medida que no las deroguen, la institución se va a mantener. Y entonces, como la institución se mantiene, mi propuesta llega, o yo tengo un radio de acción hasta poder proponer una política que transforme la entidad que aún está funcionando. Propóngala, por favor, licenciado. Eso si es algo en la Junta Monetaria que se puede hacer, yo creo que el pueblo de Guatemala le agradecería muchísimo. Pero cuéntenos, ¿qué otras medidas usted tiene? Bueno, la otra medida es que yo creo que es importante facilitar la incorporación de un banco taiwanés al mercado local. ¿Por qué no un banco de Hong Kong o por qué no un banco de Japón? ¿verdad? O China. O de China. Yo creo que un banco taiwanés operando en Guatemala facilitaría un crédito en cartas de pago para importar maquinaria y tecnología. Y como Taiwán es socio del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, entonces ahí es donde yo propongo eso. El otro factor que yo creo que Guatemala debería considerar es que ahorita el 100% de las reservas monetarias internacionales está en dólares. Y yo creo que para tener un poquito de quiebre en los mercados financieros internacionales deberíamos de tener por lo menos el 10% de las reservas en yuanes chinos. Diversificar un poquito. Y un factor que pues yo creo que va a ser importante, aunque va a ser bien complicado y puede tener muchos señalamientos y muchos elementos a favor y en contra, es que
Ahorita el 30% de la economía del país ya está dolarizada. Y entonces yo creo que Guatemala debería de principiar a discutir seriamente un escenario de una posible dolarización, porque ya tenemos una ley de desconcentración de divisas y los dos socios principales de Guatemala, que son El Salvador y los Estados Unidos, tienen el dólar como moneda de curso legal. Entonces ahorita, si nosotros discutimos ese factor, no solo incorporamos realmente, eliminamos los diferenciales del tipo de cambio de los que envían sus remesas familiares, que es el principal generador de divisas, nos empalpamos con las dos economías más importantes para Guatemala y en factores como política monetaria, que es la emisión de dinero, se tendría pues entonces un mejor control. Ahora, Ecuador entiendo que también ya tiene su economía dolarizada. Ecuador, Panamá. Panamá por toda la vida, pues el Balboa creo que ha sido simbólico y nunca realmente existe la moneda en sí. Pero ¿cuál es el temor de aquellos que no quieren ir a la dolarización, el licenciado? ¿Cuáles serían los argumentos, digamos, en pro y en contra de dolarizarnos? Pues el tema sería el de soberanía, ¿verdad? Que hay gente que piensa que se puede perder la soberanía. Hay gente que piensa que se puede vender el país al capital, ¿verdad? Al pulpo imperialista. Muchas personas considerarían que se dolarizarían los precios, pero que no se dolarizarían los salarios. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que el país ganaría bastante. Te repito, ya hay honorarios para profesionales en dólares, seguros en dólares, casas en dólares, servicios médicos en dólares. El 30% de la economía está dolarizada. El sector industrial en algún momento podría decir que vamos a perder competitividad, pero a pesar de que el tipo de cambio es libre y hay una libre convertibilidad de divisas, en este momento existen todavía casas de cambio y un mercado negro que no se ha podido eliminar. Aquí se elimina por completo el mercado negro y yo creo que se transparentan las operaciones de tipo de cambio. Y fíjese que empresas como MoneyGram o Western Union tienen el 20% de sus operaciones a nivel de América Central. Y entonces también se facilita como que nuevas operadoras de remesas ingresen a Guatemala, ¿verdad? Ya oficialmente en Estados Unidos hay 1.200.000 guatemaltecos. Y el facilitar la dolarización de la economía, a mi criterio, llevaría también a aprovechar los componentes de los tratados de libre comercio que no se están utilizando. Ahora, por ejemplo, usted mencionaba, y hablando ahorita de los tratados de libre comercio, usted mencionaba yuanes y mencionaba dólar, pero ¿y el euro? Porque ahorita pues estamos a la puerta de un acuerdo económico pendiente de ratificar en el Congreso, si al fin para la interpelación de libre asociación y tratado de libre comercio con la Unión Europea. Sí. Fíjese que yo con el euro todavía tendría una reserva y le voy a explicar por qué. Ya no son 5, sino que son 6 países, vinculando a Chipre, los que han tenido problemas con su excesiva endeudamiento. Por eso es que hay que tener alerta con la deuda que tiene Guatemala. Y entonces el Banco Central Europeo, con el respaldo de Alemania, prácticamente ha entrado a hacer un salvataje de esas 5 economías. Y entonces, como no se sabe cómo están respondiendo, entonces el euro se puede debilitar. Por lo tanto, en ese momento yo sería todavía un tanto conservador, aunque no es descartable, ¿verdad? Porque se supone que los tratados de libre comercio tienen una relación de crecimiento. Por ejemplo, el de Estados Unidos con Guatemala, antes del Tratado de Libre Comercio eran 5 centavos de dólar de cada 100 dólares negociados con América Central. El tratado buscaba que de 25 centavos de dólar, de 100 dólares negociados, fueran negocios con América Central. Y como Guate es la economía más grande de América Central y Caribe, entonces tiene más provecho. Exactamente estamos con Europa. Tendríamos una relación proporcional de crecimiento de operaciones, pero yo sería un tanto conservador hasta que no se arreglen los 6 países que tienen problemas en Europa. Los PICs, ¿verdad? Ahora, usted mencionaba en algún momento cuando hablábamos antes del programa sobre algunos cambios en el impuesto sobre la renta que beneficiarían a la clase media, licenciado. Como la Junta Monetaria busca mejorar la economía del país y eso también implica mejorar el poder de compra,
En Guatemala ahorita pagamos impuestos sobre la renta a los que ganamos de 48,000 quetzales en adelante. Y yo creo que eso es injusto, porque no se puede castigar a la clase media con un impuesto a la renta, máxime en las condiciones donde la economía estaba muy estancada. Mi propuesta es que paguen impuestos, o que paguemos impuestos mejor, ¿no?, los que ganamos de 100,000 quetzales en adelante. Entonces eso va a permitir mejorar el poder de compra de la clase media, y lo que se deja de percibir con impuesto a la renta retorna vía pago del impuesto al valor agregado, que hoy por hoy es el mayor generador de ingresos al sector público. Por ejemplo, la economía informal, que es tan extendida, pues hemos hablado del 70, 71, ahora del 83%. Esa economía informal no da factura, ¿verdad, licenciado? ¿No se perdería mucho de ese dinero en esa economía informal? Pues fíjese que no, porque ahí es donde yo vine y propuse que transformamos el cuarto viceministerio, el crédito del Ministerio de Economía, el cuarto viceministerio, para dar ese dinero que ellos tienen para fomento de pequeña y mediana empresa, que lo hagamos en el programa Crédito Mercado, en los mercados cantonales de los 334 municipios. Yo lo que estoy proponiendo es que demos créditos no menores de 500 quetzales, no mayores de 15,000 quetzales, no menores de 3 meses y no mayores de 1 año. Y fíjese que algo que yo he mencionado en otros foros es que el Estado de Guatemala, a mi criterio, está obligado a hacer un censo fiscal para saber cuál es la realidad de su base tributaria. Pero eso es un tema que, digamos, siempre se menciona, siempre se dice, pero termina por no ejecutarse, ¿verdad, licenciado? Porque eso es lo que verdaderamente preocupa, que algunos de los temas que hablamos aquí, pues los llevamos en círculos, ¿no? Y como que no damos el paso adelante. ¿Usted cree que El Salvador está mejor ahora que antes, cuando no estaba analizado? Porque hay quienes dicen que no. No. Fíjese que yo estuve en El Salvador en el año 2000, que era cuando estaban dando proceso de transformación, y yo fui a dar una conferencia a El Salvador a la Universidad Matías Delgado cuando eran los 10 años de la dolarización. Y usted se da cuenta que el presidente Funes no dio marcha atrás. El Salvador está mejor dolarizado que con el colón. Eso es indiscutible, aunque algunas personas digan que se murió su industria. Pero fíjese que ellos evitaron inflación, llegaron a tener un control de su política monetaria, porque ahí se imprimía colones a requisito del gobierno, como hoy se imprime quetzales a requisito de presupuestos deficitarios del gobierno. Licenciado, pues muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos va tan rápidamente acá en la televisión, pero le agradecemos lo que ha compartido con nosotros. Le deseamos lo mejor en su participación en la Junta Monetaria, y verdaderamente creemos pues que es una función fundamental la que esta institución realiza. Yo quisiera terminar refiriéndome a una frase positiva de Benjamin Franklin, en la cual él dice: el camino a la riqueza es fundamentalmente basado en 2 palabras: trabajo y ahorro. Así que pues hay que ahorrar. Si logramos que verdaderamente se reduzca esta tasa para la gente, y que en vez de 48,000 se baje a los 100,000, a lo mejor ahí es una forma de empezar a reactivar la economía. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche, y pues mucho éxito en su nueva función. Gracias, y espero ser responsable en el cargo que tengo. Y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchísimas gracias, y nos vemos la próxima semana con más. Muy buenas noches.